Terafines, una palabra que me llamó mucho la atención. De hecho, en la Biblia NBLA se habla de ídolos domésticos. Y sí, terafines eran ídolos domésticos, ¿eh? Y claro, alguno dirá, pero Rodo, terafín, ¿no será serafín o querubín? No tiene nada que ver con la creación celestial. Los serafines de 6 alas, los querubines que se mencionan en Ezequiel o también en el libro de Apocalipsis, ni ángeles ni arcángeles, allí donde se menciona según el texto bíblico, sino que es un terafín. Se menciona muy pocas veces y sobre todo en la Reina Valera 60. Y el texto es este de Génesis capítulo 31 versículo 19. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos. Y aquí en la Biblia cronológica de estudio NBLA se encuentra en la página 46 justamente este cuadro que habla sobre el liderazgo familiar y los ídolos domésticos, de acuerdo a Génesis justamente capítulo 31. Y dice así, se los voy a leer. Una de las historias más curiosas entre los relatos de los patriarcas es el robo de los dioses de Labán por parte de su hija Raquel. Lo que hace que esta historia parezca tan fuera de lugar es que esos dioses nunca más se mencionan después del episodio y tampoco fueron mencionados antes. Otra rareza es la insistencia de Labán por encontrar los dioses. Al fin y al cabo, tal vez están hechos de arcilla o igual que los cientos de ídolos domésticos que se han hallado en excavaciones arqueológicas, por lo que tenían poco valor intrínseco. Y sigue diciendo allí en el párrafo siguiente, la acusación de Labán provocó una reacción de Jacob centrada en el maltrato que había recibido mientras estaba con Labán. Jacob llegó a afirmar que había sido solo Dios quien le había provisto su fortuna. Él no había recibido nada de Labán. Labán rechazó esa afirmación y sugirió que todo lo que Jacob poseía, incluidas sus esposas, eran de hecho de Labán. Por supuesto que los dos hombres no podían ponerse de acuerdo en quién era dueño de qué. La conciliación se alcanzó mediante un pacto que establecía límites entre Labán y Jacob. Como fue Labán quien sugirió el pilar de piedras como una barrera protectora, podemos suponer que tenía cierto miedo de Jacob, aunque había sido Labán quien hasta ese momento había perseguido a Jacob. Y sigue diciendo: el relato presenta varias incógnitas: la determinación de Labán de recuperar los ídolos domésticos, las declaraciones de ambos hombres en cuanto a la propiedad de las esposas, hijos y rebaños, la propuesta de Labán de establecer un límite. Para comprender estos enigmas nos ayuda la evidencia de que los ídolos domésticos tenían otro propósito además de ser objeto de culto. La información que encontramos en una antigua tablilla hallada en la ciudad de Nusi en el segundo milenio antes de Cristo sugiere que por momentos los ídolos domésticos se usaban como evidencia del liderazgo de la familia. Y va a terminar diciendo el párrafo: el reclamo del liderazgo ilumina algunos aspectos de la historia, explica por qué Raquel robó los ídolos para dar a su esposo la posición de líder tribal, porque Labán insistió tanto en recuperarlos para asegurarse de que uno de sus propios hijos se convirtiera en el jefe de la familia. ¿Por qué Labán quiso erigir un límite entre él y Jacob para asegurarse de que Jacob nunca regresara con los ídolos domésticos para reclamar el derecho sobre las posesiones de la familia? Allí lo tenemos. Fíjense este artículo de la Biblia cronológica de estudio. Así que tremendo, ¿eh? Ahí nos da algunos datos más de cómo fue esto de los terafines o los ídolos domésticos. ¿Saben qué? Estuve viendo un poco de materiales que no les voy a mostrar en este video para que no se haga muy largo, pero decían que los terafines no solamente eran ídolos domésticos como deidades creadas por la familia, sino que, como leímos también aquí, parece que eran como evidencia del liderazgo tribal. Quien los tenía sobre ellos allí autoridad sobre las personas que estaban en su casa. Eran como un amuleto de liderazgo. Y también recordemos que en el libro de Jueces se nombra, y en el libro de Ezequiel se nombra también como aquellos que daban oráculos, terafines que daban oráculos o que se utilizaban para tomar decisiones importantes en el ambiente, creyendo que eran la opinión de los dioses. Tremendo, ¿eh? ¿Sabías esto de los terafines? Bueno, espero que haya sido de bendición el video, y recuerden que estamos leyendo la Biblia de tapa a tapa en un año. En la serie leemos la Biblia
Biblia en un año, NBLA en el canal. Así que será hasta el próximo video y estoy aquí para servirles con responsabilidad. Chau, chau.